Saludos, Gerald. Bienvenido a Gente del Encanto del Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por tenerme. ¿Cómo estás tú? Muy bien, no, gracias. Un honor tenerte aquí con nosotros. Gerald, tú trabajas y tienes un puesto muy importante en una compañía que casi todos conocemos, especialmente conocimos durante la pandemia, Zoom, donde estamos ahora mismo tú y yo, donde eres el Senior Threat Detection Engineer, o si lo fuéramos a traducir, el ingeniero principal de detección de amenazas, algo parecido. Sí. Y es un tema, es un título bastante abierto, ¿no? Pero sí, eso es correcto. Entonces, cuéntanos, ¿en qué consiste tu trabajo y cómo tú llegaste primero al área de Seattle, que sé que tú te divides entre Puerto Rico y Seattle bastante, Ujú. y segundo, a Zoom? Sí, mira, yo empecé desde bien temprano en la parte de las computadoras y el mundo de IT y tecnología y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Para hacerte cuento, ¿verdad? Algo corto, pero darte un poco de trasfondo. A mí me empezaron a gustar mucho las computadoras desde que mi papá, que es una de las personas que más admiro, y Qué no porque bien. sea mi papá, pero compró la primera computadora y llegaron a casa, y ahí pues me introduje en lo que eran las computadoras y mi interés, no, yo tenía como algunos 12 años cuando eso, y mi interés originalmente fue por jugar, ¿no? Me gustaba la parte del gaming, Claro. ese tipo de cosas, y así fue como me introduje, pero entre una cosa y la otra, pues me fascinó la computadora porque empecé por jugar, pero aprendí, pues, además de jugar, todas las otras cosas que puedes hacer en la computadora, todo tipo de trabajo, todo tipo de integraciones que puedes hacer. El internet fue algo que a mí me fascinaba, o sea, la comunicación con todas las personas. Y pues por ahí empecé, y entonces me despertó mucho la curiosidad y obviamente mientras uno va creciendo y madurando y eso, pues la cosa cambia, pero mi entender en ese momento como un niño, ¿no? Entrando a la adolescencia, era que hacia allá era donde iba el mundo. O sea, yo lo que pensé fue como que, mira, todo va a terminar siendo digital de alguna manera. Y lo que es la comunicación entre diferentes equipos, tú sabes, las computadoras, el mundo digital, pues está para quedarse todo va a evolucionar a eso. De eso, pues, ¿verdad? Se podía ver venir, ¿no? Quizás, pero pues a lo mejor nadie nunca pensaba que íbamos a estar como hoy en día, ¿no? Que pues, ahora mismo todo el mundo tiene una computadora en el bolsillo, ¿no? Con el celular y están hasta los ¿De wearables. alguna manera todo el mundo depende o tiene algún tipo de interacción con alguna computadora en su día a día, cierto? Correcto, y todas están intercomunicadas y todo eso. Y mi pensamiento de como niño fue que yo decía como que, wow, la persona que logre ser ¿verdad? Un duro, como decimos en Puerto Rico, o logre pues ser bueno en esto, o sea, las posibilidades van a ser infinitas. Así fue que empecé. Y entonces empecé a coger unos cursos de computadora cuando tenía como 15 años. Me interesó ya más, o sea, ya más allá de jugar, y pues yo quería pues armar mi propia computadora, quería arreglar las computadoras, quería aprender sobre programación, todo ese tipo de cosas. Y cuando yo estaba en la escuela intermedia, da la casualidad que habían unos negocios cerca de la escuela y había un negocio que era de computadoras y era un training center también. Y allí pues fue donde comencé y hablé con mi mamá y mi papá y le dije, mira, yo quiero hacer esto y ¿En quiero qué coger una pueblo clase fue esto? ¿Dónde tú creciste? en Cagua. Y yo estudiaba en un colegio que ya hoy no existe, ahora es Como otro. muchos, lamentablemente. Pero nosotros siempre, yo y un grupo de amistades, siempre que salíamos de la escuela, pues íbamos a estos negocios. Uno era una pizzería, uno era una tienda de vitaminas, como un estilo GMC, ese tipo de cosas. Ajá. Y la otra era la tienda de computadores. Nosotros hicimos amistad con los tres, o sea, con los dueños de esos tres negocios, que by the way, todos los conocimos por medio del negocio de computadoras, porque ellos también cogían las clases, ¿no? Como tenían el training center ahí, pues les interesó también y cogieron las clases por diferentes razones. Pero siempre íbamos ahí y a lo que empezó así como pues, querer aprender y un hobby y eso, pues, ¿sabes? Siempre, me gustó, me desarrollé y de hecho, Jorge se llamaba el que era mi instructor, todavía tengo contacto con él de vez en cuando. Y él de hecho fue el que me recomendó para mi primer trabajo. Un día estaban buscando un técnico, yo estaba en la high y estaban buscando un técnico de computadora en una tienda en Caguas precisamente,
reparación de computadoras. Y estaban buscando a alguien porque no tenían, y él le dijo, mira, yo tengo un muchacho que es bien joven, él está en la escuela, Imagínate. pero, exacto, pero pues él ¿verdad? Me vendió como que, mira, mejor de mi clase, o sea, ese muchacho brega y sabe, y le gusta aprender, y siempre está, y pues me recomendó, y da la casualidad que la escuela que yo estudié, mis últimos años de high, estaba en Interlocking, que Ajá. pues nosotros salíamos a mediodía. Y eso me facilitó poder empezar, ¿verdad? Tenía como 16 años, 15, 16 años cuando empecé a trabajar ahí. Y empecé de técnico de computadora. Wow, a los como 15, Y 16 años ya estabas en eso. sí, claro, obviamente pues me pagaban, obviamente, y eso era pues súper cool, ¿no? Pero yo lo hacía porque me gustaba. Me gustaba. No lo hacía por, vamos, a los 15 años tú no tienes ninguna necesidad y vamos, las cosas van cambiando, y ahora a los 15 años los niños tienen iPad y 20 cosas, pero o sea, como quiera, tú no tienes ninguna necesidad, tú estás en la escuela, tú estás aprendiendo, tú no tienes Claro. necesidad de nada en ese momento. Yo lo hacía porque me gustaba. La música era otra cosa que a mí me encantaba mucho, y yo siempre pienso, ¿no? Ahora ya de adulto, reflexionando, yo digo, yo creo que en esa época yo hubiera decidido ser dos cosas. Yo quería ser un rockstar, Ajá. Como, esa es la como todos verdad. queríamos ser rockstars. Ajá. Exacto. Yo quería ser un rockstar, pero también quería ser algo relacionado con tecnología, porque como te dije, desde pequeño que me surgió eso, yo dije, este es el futuro, y la persona que sepa de esto sabe que va a tener un conocimiento y muchas herramientas. De hecho, terminé yéndome, ¿verdad? Al principio por la parte de la tecnología, por esas oportunidades que se me presentaron. ¿Verdad? Algunas de preparación y todas esas cosas, pero otras pues un poco de suerte, aunque la gente dice que pues que la suerte es simplemente, ¿verdad? Cuando una oportunidad se presenta y tú tienes la preparación, ¿no? Pero de una manera u otra, pues esas fueron las oportunidades que se me presentaron al principio, y comencé a trabajar ahí. Entonces, para llegar rápido a Zoom, después de ahí, tuve mi primer trabajo, ¿verdad? A nivel profesional, casi cumpliendo los 18 años. Me estaba acabando de graduar y me cayó la oportunidad de trabajar en el centro de cómputos del Banco Santander en Atorrey. Wow. Pues yo dije que sí. Claro, aprovechaste, Eh, imagínate, ya tenías trabajo claro. saliendo de high school. Y voy a hacer una pequeña pausa ahí. Yo toda mi vida he trabajado en esto, con la breve pausa de que una vez cuando yo, justamente antes de conseguir ese trabajo, pues ya yo estaba entrando a la universidad y todo eso, y pues ahí sí dije como que contra, debería buscarme un trabajo para hacerme unos chavitos, porque pues ya en la universidad pues uno tiene que, pues, tú sabes, Sí, hay más gastos. transportación, tiene que, ¿verdad? Y entonces pues trabajé como 3 semanas en un hospital, el Hospital Lima de Cagua. Yo trabajé en el Lima por solamente 3 semanas. Nunca volví y nunca lo haría de nuevo. ¿Qué estabas Eh, haciendo allí? Trabajaba de escolta, no sé si conoces lo que Ujú, es ujú. la gente que transporta a los pacientes Sí, y todo eso. Y y de no te hecho, gustó para nada. no me gustó. Y de hecho, mi pareja actual, no, mi novia ya es enfermera. Y solo digo, yo le digo, mira, yo trabajo ahí por 3 semanas. Y, o sea, no en ese hospital, pero que es toda cuestión, ¿verdad?, de lo que te gusta. Claro. Pero nada, gracias a eso se me dio la oportunidad de trabajar en el Banco Santander, donde estuve por casi 2 años. Estuve Ujú. trabajando en el centro de cómputo. Fue mi primer trabajo, o sea, profesional, donde, ¿verdad? No quitándole mérito a lo que hacía en la tienda ni nada, pero donde pues tenía ya unos schedules, había unas cosas que Claro. habían que hacer, más allá del trabajo, pues, repetitivo quizá de trabajar en la tienda, ¿no? Y pues ahí aprendí un montón. Y en el 2007, cuando yo llevaba casi 2 años allí trabajando, anuncian que Microsoft va a abrir un data center en Puerto Rico. Eso me interesó. Yo dije, contra Microsoft, o sea, una compañía grande. Claro. Decidí entrevistarme. Hice varias entrevistas. El proceso de Microsoft de entrevistas es un proceso bien largo. Ahí pues continué mi carrera, se me dio la oportunidad de trabajar ahí en Microsoft. Y yo trabajé casi 14 años en Microsoft. Wow. Y entonces, cuando entraste en Microsoft, porque tú estudiaste en la Poli, ¿verdad? La Universidad Politécnica de Puerto Rico, mejor conocida como la Poli. Esto fue antes de trabajar en Microsoft, que tú habías estudiado en la Poli. Para sorpresa de algunos, yo estudiaba en la Politécnica, y trabajaba en Santander, ahí mismo en Torrey, que eso era lo mejor. Ahora, yo
nunca terminé de estudiar básicamente, o sea, yo nunca terminé de graduarme. Ok, Yo estudiaba ok. ciencias de computación, sí estudié varias de las cosas, pero nunca, o sea, Pero nunca me tuviste gradué. esa, ¿verdad? Suerte y estar en el momento indicado, ¿verdad? En el lugar indicado también, que pues no te hizo falta completar esos estudios porque la vida te puso estas oportunidades de frente también. Así que Sí, no es nada, no, ¿verdad? no estamos fomentando que la gente no estudie, Claro, obviamente, simplemente que pues, en el caso tuyo, pues tuviste esa suerte, ¿no? Esa exacto, de exacto. vida que ya tenías trabajo previo a. Y estaba haciendo lo que yo quería hacer y Exacto. ya tenía una progresión, ¿no? Que yo veía en la carrera que era posible. Y lo otro es que pues las cosas también han cambiado mucho y en ese momento en Puerto Rico pues no, los currículos, ¿verdad? No estaban tan al día en ese momento, ya eso ha cambiado mucho y hay muchísimos mejores Exacto. currículos, muchísimas más universidades. Y fue una decisión que yo tomé que en el tiempo pues era la mejor decisión. Y entonces me moví a trabajar en un Macao Microsoft. Estuve, como te dije, casi 14 años en Microsoft. En Microsoft yo hice muchísimos roles diferentes. Empecé estando en Puerto Rico, en el centro de cómputo. Trabajé en el centro de cómputo por casi 5 años. Y luego me moví a otras posiciones de analista y diferentes cosas en Puerto Rico mismo, porque se empezó a expandir lo que se hacía allí en Macao. Un día el que era mi jefe de Seattle me dice, mira, yo voy a tener una posición y me gustaría que tú la aceptaras, pero es en Seattle y no sé si tú estás dispuesto a mudarte o no. Yo le dije, pues sí. ¿En qué año fue esto y qué edad tú tenías? Esto fue en el 2013, yo tenía 26 años. Ok, que es una decisión bien, bien grande a una edad, ¿verdad? Donde uno está pues atado tal vez a donde uno es, a las amistades, a todo eso. Y tú, Exacto, y tú decidiste que sí, que te ibas a ir para allá. yo decidí que sí, sí, era, o sea, yo empecé, como te dije, empecé en el banco cuando tenía más o menos 18 años, en Microsoft empecé a los 20 y hice 6 años en Puerto Rico y a los 26 fue que me surgió esa oportunidad y lo pensé porque, como tú dices, toda mi vida viviendo en Puerto Rico, yo sé que mucha gente se va por diferentes razones, ¿no? El punto que quiero decir es que yo me fui porque fue una decisión de que yo me quería ir por simplemente explorar cosas nuevas y ver cosas nuevas. O sea, yo no tuve una necesidad, y hay Claro. gente que a veces tiene una necesidad de irse por buscar mejoras en la carrera. No te voy a decir que no, mi carrera obviamente sí mejoró mucho por eso, pero o sea, yo estaba en una situación que estaba bien en Puerto Rico y no tenía razón por la cual Sí, te buscarla, quisiste dar simplemente la fue. oportunidad. A mí me gusta muchísimo viajar y me gusta muchísimo explorar diferentes pues, culturas, sitios, ver diferentes cosas. Y siempre me había gustado la idea de vivir en otro lado. Ahí también hice muchísimos más diferentes roles, pero me enfoqué más en lo que es la seguridad de sistemas a diferentes niveles. Empecé por la seguridad de sistemas a nivel, ¿verdad?, de infraestructura y redes y ese tipo de cosas. Y me fui moviendo a lo que es las aplicaciones y lo que es el mundo de los antivirus y el malware y todo este tipo de cosas, los diferentes ataques que hay a niveles, pues, a escalas grandes, corporativos y lo que es el threat intel y toda la cuestión de ver qué es lo nuevo que está pasando y suena como una película, el que sabe de esto pues va a entender, pero para el No, que no, lo que te iba a preguntar era porque como en aquel momento en que tú eras ¿verdad? No eras ni adolescente, 12 años y entendiste de la importancia y cómo el mundo se estaba encaminando a lo digital y obviamente pues una de las, ¿verdad? De los temas más importantes de la informática es la seguridad, la cybersecurity. O sea, yo vivo en Washington, D.C. y aquí las compañías de los contratistas, eso es que no dan abasto. Ese no, es el tema porque es uno de los biggest threats, ¿verdad? De las amenazas más grandes para todos los que trabajamos con networks y con estos sistemas. ¿Tú claro. sabías en ese momento en que empezabas a trabajar con esto, cómo iba a crecer este mundo? Yo creo que tenía una idea bastante clara porque, ¿verdad? Cuando te mencioné que, no sé, no necesariamente cómo iba a pasar, pero que se iba a dirigir en esa dirección. Cuando yo empecé en esto y estaba en la parte del game y todo esto, la seguridad de los sistemas para los años 2000, los principios de los años 2000 era casi inexistente. Y habían como unos gatherings, ¿no?
un get together o lo que sea, como queremos decir, que se hacían de las personas, ¿verdad? Que les gustaba el tech o eran medios nerdy o whatever, que se llamaban LAN parties. Eso era básicamente un grupo de personas que se encontraban y todo el mundo llevaba sus computadoras. Entonces, para que te tengas la idea en la mente, para este tiempo, las laptops no estaban a ese nivel, además de que eran muchísimo más caras. Ajá. Pero para jugar y esto, pues estamos hablando de computadoras torres, ¿no? Estamos hablando de 8, 6, 10, 12, dependiendo, hasta 20 personas que se encontraban en un sitio y todo el mundo iba cargando su torre con sus monitores Wow. y los ponían y todo el mundo se conectaba en un network interno, ¿no? Lo principal que se hacía ahí era jugar. Acuérdate, para este tiempo sí ya había internet, pero el internet no era tan rápido como ahora. Claro. So, muchos de las experiencias de jugar eran mucho mejor en un área local, o sea, en un network local que no tuvieras que salir al internet para jugar con alguien en otra casa, otro estado o lo que Wow. sea. So, se daba mucho esta dinámica y otra de las cosas que se hacía mucho ahí era compartir música, compartir películas, compartir libros, lo que tú quisieras, ¿sabes? Data. Bien. A mí siempre la seguridad me llamaba mucho la atención y yo siempre trataba de ver qué se podía hacer. Y ahí también uno empezaba a ver como, como tú estamos todos aquí, como no entra la computadora del que está al lado tuyo. Tú sabes, ese tipo de dinámica se da mucho. Y ya desde ahí ya yo tenía, tú sabes, como que la seguridad era algo que siempre me llamaba mucho la atención. O sea, al igual como te digo, que uno yo, ¿verdad? Yo de adolescente quería ser un rockstar, pues también quería ser un hacker, ¿entiendes? Esa era Sí, la palabra, ¿no? Por darle sí, un... sí, sí, hacker. Y pues me llevó a eso y una vez tuve la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? A nivel profesional, pues ya yo, o sea, ya era algo que yo sabía que me gustaba y que yo tenía pues algo de conocimiento y eso, pues quise seguir aprovechando eso y quise adentrarme más ahí. Y pues me quedé ahí, me quedé ahí, obviamente hice otros roles y otras cosas, pero bien enfocado en lo que es la seguridad. Y cuando me fui para allá, para Seattle, pues me fui a trabajar en un grupo que era totalmente dedicado a la seguridad de los productos que hacía Microsoft. Y eso cubría todo lo que fuera, todo lo que hacía Microsoft, o sea, no solamente Windows, o sea, Windows, Office, Xbox, todas las plataformas que ellos hicieran. Y básicamente nuestro trabajo del grupo mío, era seguridad antes de hacer releases de los programas. No sé, que cuando el programa llegara a ti, al principio era en forma de disco, obviamente eso evolucionó a ser digital, Sí. pero que cuando el programa llegara al público y el consumidor se le ofreciera un software de calidad que fuera seguro, con medidas de seguridad y que estuviera limpio y que pues hubieran ciertas cosas, ¿no? Que diga esto es propiedad de Microsoft, esto se verificó, ese tipo de cosas. Ese era el enfoque de nosotros y nosotros teníamos mucho enfoque en la parte de lo que era el malware, que son los virus de computadoras y todo este tipo de cosas. También he hecho otras cosas, he hecho consultoría con otras compañías pequeñas, de compañías grandes que te pueda decir para Microsoft, con Adobe, también estuve un tiempo que estuve con un contrato. Y luego finalmente, pues después de la pandemia, en el 2021, pues di el brinco a Zoom para una explicación fácil, ¿verdad? De qué es mi trabajo en Zoom, básicamente. Pues Zoom, sabemos que es una compañía que en la pandemia fue una de estas compañías que tuvo un crecimiento súper exponencial, ¿no? Y es como todo, ¿no? Es la necesidad en ese momento, como nos vimos forzados, ¿no? A quedarnos en la La casa. única manera de conectarnos con el mundo exterior y nuestra familia fue a través de Zoom. Correcto, Eso no había duda. Y una para pregunta, y verdad todo. que te interrumpa, yo me imagino que, ¿verdad? Porque ahora estamos más o menos de vuelta a la normalidad, todavía no, ¿verdad? 100%, pero yo me imagino que eso no ha disminuido. O sea, ustedes los números en términos de metrics han visto que el crecimiento de Zoom simplemente se ha mantenido. Lo que la pandemia hizo fue acelerar ese crecimiento. Como nos vimos forzados para todo, tener que irnos digital para trabajar, para hasta socializar, para muchas cosas, pues mucho enfoque, ¿verdad? A nivel de ingeniería se puso ahí y lo que yo te puedo decir, ¿verdad? La explicación más básica es que lo que iba a pasar posiblemente en algunos 5 o 6 años de evolución normal que tuvieran los productos, pasó en 1 y medio.
porque todos los recursos se pusieron ahí. Dijeron, esto es lo que hay que hacer, olvídense de lo otro, esto es lo que hay que trabajar. Y hay cosas buenas y malas en cuanto a la competitividad, ¿verdad? Pero cuando hay necesidad y cuando hay competitividad, cuando mejor las cosas pasan, ¿no? Porque todo el mundo quiere ganar, Exacto. de una manera u otra, ¿verdad? Aunque la realidad, ¿verdad? Es que el humano pues siempre quiere, ¿verdad? Competir y si tú haces algo, pues lo quieres hacer bien, ¿no? En la mayoría de las cosas. Y esa competitividad fuerza, ¿no? Sale otro producto con algo y, oye, esta gente está haciendo esto, ¿por qué nosotros no estamos haciendo eso? ¿Cómo nosotros lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer mejor? Y al dedicar todo el enfoque, ¿verdad? De la mayoría de tu grupo de ingeniería en esto, pues simplemente fue exponencial, ¿no? Y lo que iba a pasar maybe quizás en 5 o 6 años, pues terminó pasando en 1 y medio, 2 años. Y entonces, ¿verdad? Para nosotros que nos quedamos y continuamos usando Zoom, tal vez muchos de nosotros a diario, ¿cuál es un consejito que nos puedas regalar, tal vez que nosotros no sepamos, ¿verdad? De seguridad o de algo que tal vez tú creas que todos debemos saber a la hora de usar el Zoom, porque no es solamente darle record o join, hay muchas funciones que uno debe explorar también que uno puede hacer con Zoom, así que yo quisiera que nos regalaran una gotita de saber. ¿Verdad? Depende de lo que vayas a hacer. Zoom tiene un montón de capacidades nuevas que siguen saliendo, ¿no? Está para la gente, por ejemplo, que da clases o ese tipo de cosas. Está lo de los breakout rooms, Ajá. o cuando tienes reuniones bien grandes de mucha gente que puedes segmentar los grupos y puedes hacer ¿sabes? Diferentes cosas ahí. Esa es buena. Otra cosa que aconsejaría que exploren es los Zoom apps. Mucha gente ve Zoom como un programa de videollamadas y sí, eso es lo que es verdad, lo que le hizo famoso, pero él hace muchas otras cosas y tiene mucha integración con diferentes cosas. Por ejemplo, para darte un ejemplo quizá a nivel de trabajo, puedes tener una integración con herramientas a lo mejor de manejar proyectos o ese tipo de cosas que puedes hacer cosas mediante estar en una reunión y automáticamente puedes darle update a proyectos, añadir gente, buscar colaboración desde la misma aplicación sin tener que abrir quizás 20 pantallas. Hay muchas integraciones, al igual que, por ejemplo, para entretenimiento, gente que da seminarios o los famosos webinars, pues poner jueguitos o poner polls, ¿verdad? O diferentes tipos de cosas para engage con el audience o si estás buscando respuestas. En cuanto a eso, pues hay muchas cosas así. Y lo otro es que la plataforma de Zoom no es solamente videollamada, mucha gente utiliza a lo mejor 2 o 3 aplicaciones que puedes con Zoom hacerlas todas. Por ejemplo, Zoom es un muy buen chat client también. Y hay mucha gente que utiliza, ¿verdad?, otros tipos de chats o hablan quizás por algún tipo de Messenger o algo. Zoom es un muy buen chat client también, donde tú Ah, puedes pues crear mira, eso es canales, bueno saberlo, porque yo he visto grupos. me sale que si conozco de la opción de chat, pero tal vez como pues la mayoría de la gente todavía no está muy familiarizado, pues Sí, y seguimos eso se usando ve más a nosotros. nivel de trabajo, ¿no? Pero Ajá. bueno, porque mucha gente no sabe que está ahí. Y entonces el Zoom Phone también, obviamente estamos aquí haciendo una videollamada, pero puedes tener un teléfono también que tú puedes recibir mensajes de texto, tienes un voicemail, puedes hacer llamadas normales, que eso es otra feature que mucha gente no sabe que está ahí y está ahí. La mayoría de las cosas que puedes hacer en un día de trabajo, tal vez, ¿verdad? Si estás en la plataforma de Zoom, pues puedes trabajar en documentos, tener un chat con algún colega, algún compañero, puedes tener una llamada que no necesariamente, porque no todos los días, gente, queremos verle la cara, ¿verdad? A los Claro. compañeros de trabajo, sino que Ujú. no tenemos que tener la cámara prendida, así que pues muchas No, gracias por, o si vas a llamar un celular, por ejemplo, claro, a un negocio, a un cuadro que no telefónico o tiene algo, la función de cámara en ese momento, funciona como un como un teléfono teléfono. real, perfecto. Gerald, pues ahora quiero hacer como un 360, ¿verdad? Aquí en la entrevista. Y para los oyentes, yo supe de Gerald a través de Pequeque, a quien entrevisté hace poco para el podcast. Y ustedes tienen una compañía que se llama Madera con Pique, que se dedica, entre otras cosas, a producir eventos musicales. También entiendo que crean contenido. Pero pues ahorita me lo hablaste brevemente, pero ¿cuál es tu historia de amor con la música?
la música, por ejemplo, en mi familia hay montones de músicos. Y entonces, empezando, por ejemplo, con mi papá era trompetista, fue músico ¿sabes? De carrera y tocó con un sinnúmero de orquestas, tocó con Olga Tañón, tocó, ¿sabes? Con diferentes personas. Tocaba merengue, salsa, tú sabes, todo tipo de cosas. Y eso era algo que él hacía desde antes, ¿verdad? Desde antes de que yo naciera. Yo siempre recuerdo cuando era chiquito, cuando él llegaba a veces de los guisos, ¿verdad? De los Gibbs, ajá. Uno de mis primos, Enrique, que él hace música también, tiene su banda y es el único Elvis Tribute Artist que es, o sea, eso es como que oficial de Puerto Rico. Él es la única persona en Puerto Rico que es un Elvis Tribute Artist, que son la gente que son como que certificadas, que hacen Mira qué estos interesante. tributos a Elvis y él va allá a Las Vegas a hacer show a veces, va allá a Memphis en el Elvis Week y se presenta por allá también y hace muchas cosas. Y a Omar, ¿verdad? A Omar Peque, que yo lo conozco desde hace muchísimos años. Yo lo conocí a él, yo tenía como 14 años y él tocaba en Lupi. Ahí rato, fue que yo lo conocí. pues él tocaba mucho en Lupi para los tiempos, ¿verdad? De Vía Alterna. Exacto. Y una amistad mía, que era un poco mayor que yo, pero que era vecino mío, donde yo me crié, fue el que me introdujo a Vía Alterna, cuando Vía Alterna había sacado su primer disco. Y entonces, un día me dijo que me iba a llevar, pero yo tenía 14 años, yo no podía entrar al Lupi. Eso no podía ir. Y un día fuimos y conocí a Omar, y desde ese momento, o sea, súper bien, desarrollamos una amistad y él dijo, no te preocupes, que yo voy a decir que tú eres mi primo para que te dejen entrar. Me quedé con el primo y nosotros nos decimos que somos primos, ya tenemos, tú sabes, como 20 años ya de amistad. Después cuando él se mudó más cuando se mudó para allá, para DC, ahí fue que empezamos a hablar más como que mira, vamos a hacer algo, que él estaba empezando con su proyecto de solista, ¿no? Que él lo había empezado desde Puerto Rico, pero cuando se fue para allá, pues fue que le dio más forma y todo eso. Y cuento largo corto, yo siempre había querido salir en la música, pero nunca había hecho nada. Y realmente, ¿y esto cómo pasó? En el 2020, sí, en el 2020 yo estaba por allá con él y fui a ver su primer show creo que fue en Baltimore. Pero fue por el área de por allá donde él hizo algo de Pequeño Project. Y días después de eso fue que empezó lo de la pandemia como tal, el lockdown. Cuando todo empieza, ¿verdad?, a mejorarse la cosa un poco más en el 2021, que empiezan pues a hacer shows y esto, pues hicieron el Distrito Music Fest allá en DC. Y pues él pues, me dijo que iba para allá y todo eso. Y pues ya desde antes nosotros veníamos trabajando un par de cosas. Y cuando estábamos allá, ¿verdad? Él tenía toda su música y toda la cuestión. Él había tocado una vez en Puerto Rico, pero pues él se da con la situación de como que, mira, tengo que tocar en el distrito. Necesito montar una banda. Él montó su banda con Sean, que menos te habló de él, Sean Diepa. Porque, ¿verdad? Él está en el área de Nueva York, otro boricua más, pero él montó, pues, como quien dice, una banda. Ellos bajaron a DC, vamos a practicar, vamos a tocar. Y cuando estaban haciendo eso, que les dice como que, ya, está sonando bien, pero hace falta algo más, necesito a alguien que me ayude con las voces. Él tiene muchas canciones que son a dúo, tiene canciones como Mal de Menta, tiene canciones con diferentes, y tiene muchas segundas voces también, las de él y eso. Y entonces él viene y me dice, ¿por qué tú no lo haces si tú te sabes todas mis canciones? Y yo le dije, pues no sé, porque... Y así fue como empezó Así fue. la cosa y la verdad fue la primera vez cuando tocamos en el 2021 en el Distrito Music Fest, pues toqué con él, ¿verdad? Y ahí sí, ahí fue como empecé más pues, a la parte de performing y eso, pero ya lo de Madera con Pique, ya estábamos corriendo con eso, ya estábamos trabajando con eso. ¿Y qué proyectos tienen ahora mismo corriendo y a largo plazo con Madera con Pique? Pero lo principal que Madera con Pique se enfoca en hacer es eventos y contenidos. Lo que más estamos tratando de hacer es llevar la música. Obviamente nosotros, pues los tres que han formado Madera con Pique, todos somos boricuas, ¿no? Y pues obviamente
obviamente pues, se puede decir que estamos biased a eso, Claro. ¿no? Y tratamos, ¿verdad? Pero tratamos con todo, pues, la música latina y algunas, obviamente, que sean en inglés y todo, porque es la música en general, ¿no? Pero nosotros tratamos de hacer, cuando empezó la idea, fue hacer como un circuito de que bandas, por ejemplo, se pudieran presentar en Puerto Rico y se pudieran presentar en diferentes sitios en la costa oeste, en la costa este, perdón, de Estados Unidos. Porque ya pues Omar tiene, ¿verdad? Una carrera, una trayectoria, conoce a un montón de gente y ha hecho nuevas conexiones por allá desde que se mudó para allá y la idea era pues poder presentar estas bandas por allá y a la misma vez bandos de por allá, pues darle la oportunidad de que sí, que fueran a Puerto Rico también y se presentaran, ir moviendo y hacer este tipo de circuitos. Y entre una de las cosas que hacemos, pues es la promoción, ¿verdad? Y la promover, o sea, la parte de promotor, más la promoción, más organizar el evento, más ayudar a las bandas que no, a lo mejor no tienen todos los recursos. Si hay una banda, pues nosotros tratamos de hacerle un package, como que mira, pues van a venir, van a tocar acá, van a tener merch, van a tener diferentes cosas para que, pues, se salga mejor la jugada. Y hacemos ese tipo de cosas. Y lo otro que hacemos es contenido mayormente musical, pero estamos trabajando también otros contenidos que van por ahí también relacionados, pero todo es la parte de arte, pero ya sean videos musicales o ese tipo de cosas, pero pues también nos estamos enfocando un poquito más en eso del contenido y expandirlo un poquito más a otras cosas que nos gustan a cada uno. Estamos trabajando para ver si podemos llevar a Silverio allá, creo que Omar te comentó de eso, a Silverio Pérez allá al área de Washington. Eso es algo de lo que estamos trabajando, un show pues, que él hace de humor y música y su bohemia y eso estamos, ¿verdad? Llevándolo para allá, para Está la tremendo. comunidad. Cierto, tenemos un show que va a estar Pequeque Project presentándose en New York para un show que vamos a hacer en Halloween, que va a ser un party de disfraces y este tipo de cosas. Y pues tú sabes que a Omar le encanta el teatro y Claro, vestirse. eso va a estar bueno. Estamos planificando unos shows en Puerto Rico para principios del año que viene y también estamos considerando ver si hacemos, esto va a ser un poco más adelante, pero algún tipo de festival que sea más o menos algo parecido quizás a lo del Distrito Music Fest, pero en Puerto Rico. Una versión puertorriqueña quizás de eso y pues también estamos envueltos con el de O sea allá que de tiene un DC y par de eso. cositas bien importantes y muy necesarias. Eso me Sí, emociona mucho. otra parte que va por ahí de que con el contenido, yo hago también muchas cosas con la parte de lo que es fitness y ese tipo de cosas. Y también estoy trabajando como un tipo de, no quiero decir documental, pero como una serie más o menos, que va relacionada a eso. Eso es algo que va a estar saliendo también de manera completa. Y pues seguramente pues, vamos a tener música de, de los mismos artistas y todo esto para promocionar también. Gracias. Al menos que tengas algo más que quieras añadir, si no vamos a pasar a la ñapita, que son las preguntas cortitas que se le hacen a todos los No, entrevistados. sí, gracias, gracias. Y lo único es verdad que, o sea, yo ¿verdad? Miro y lo que a mí me gusta, además de que me encanta pues, mi trabajo y las cosas que hago, es que, o sea, en cuanto a esto de la música, pues ahora, ¿verdad? Entrándonos más y todo eso, las oportunidades que uno tiene y presentarse, que eso para mí no es fácil, ¿no? No es fácil, hay que gustarle. Y de la misma manera, pues en la parte de la tecnología, o sea, yo he tenido muchas oportunidades, no solamente pues, en trabajar para estas compañías, eso, pero en presentar, tú sabes, y para mí siempre ha sido un orgullo como que decirle, "Acha, tú sabes, y me lo dicen muchas amistades, como que, ¿quién iba a pensar que tú sabes que ese muchachito de Cagua iba a estar quizás Claro. hablando? Yo, o sea, yo he dado charlas a nivel, como estaba en Microsoft, de summits de seguridad que hacen, tipo de cosas en Estados Unidos, fuera de Estados Unidos. Para mí eso pues es ¿verdad? Un orgullo y no Claro, tanto debe para mí, serlo. pero también que me lo digan otras personas como que, oye, eso es algo Lo es, lo es. A veces uno mismo, ¿verdad? No, pues por uno, por la modestia aparte, pero uno tiene que darse cuenta que son logros y que le estás abriendo también camino a otras personas, que tal vez piensan, yo nunca voy a poder, por ejemplo, aspirar a trabajar en una compañía como Zoom o como Microsoft. Pues mire, sí se puede, es cuestión de tener determinación y claro, disciplina. Así es que no, se te aplaude. Pues Gerard, vamos a pasar a la ñapita. La primera es, si tuvieras que regalarles un libro o un disco a todos tus seres queridos, ¿cuál sería? si fuera a regalar un libro, te puedo mencionar dos. Hay un libro en cuanto a lo que es business y lo que es mentalidad, como que
de business y corporativo, ingeniería, que se llama The Speed of Trust. Y es un libro que habla mucho en términos de business, de cómo tú ser successful, ¿no? Exitoso en una carrera y que pues no, o sea, por más que tú sepas, o más que tú aprendas, o más que tú hagas, no todo lo puedes hacer solo. Y hay que tener una colaboración y una confianza en personas y en procesos y en ese tipo de cosas. Eh, Otro libro que yo recomendaría, y no necesariamente sé que agree o que base con todo lo que es, pero un libro, por ejemplo, que yo considero que a mí me ayudó mucho, que yo leí de joven, a lo mejor lo he escuchado mencionar, lo de Rich Dad, Poor Dad. Por ejemplo, la premisa básica del libro, ¿no? Y no voy a, para si alguien lo quiere leer, pero es un libro que habla sobre la economía y no necesariamente que sea por el dinero, ¿no? Pero siempre a veces escuchamos gente decir sobre la educación, que pues, la educación financiera es algo que mucha gente no conoce o no se da, o que y está el tema de que si se debe dar esto en la escuela o no, o cuál es el lugar para esto. Pero sí hay un consenso bien grande que mucha gente admiten que no tienen una educación financiera, no conocen, ¿verdad?, cómo llevar sus finanzas o más allá invertir o en qué o cómo empezar. Ese libro tiene una premisa o una idea, ¿verdad?, central en que tú debes tratar de identificar lo que son assets y liabilities, ¿no? La premisa es que tú debes tratar de siempre tener un asset si quieres tener un liability. Y obviamente debes tener más assets que liability, pero por poner un ejemplo bien sencillo, es como si yo me quiero comprar un carro, ¿verdad? Y el carro paga $500, ¿qué yo puedo hacer para generar esos $500 para entonces poderlo gastar? Que sea fuera de tu trabajo, ¿no? Porque esa es la idea, ¿no? Que te quieran hacer una mentalidad de que tú empiezas a invertir y a poner, ¿verdad? La famosa frase esta de poner el dinero a trabajar por ti, pero que de ese libro, pues, esa idea de que te hace entender cuáles son las diferencias tú puedes tener la interpretación que tú quieras y hacerlo de la manera que tú quieras, ¿verdad? Claro, No necesariamente lo que dice el libro, pero si entiendes eso y él te lleva a entender y te explica bien lo que es eso, pues es algo, ¿verdad? Un conocimiento que tú puedes tener que te puede ayudar mucho, ¿no? absolutamente. Muy bien. Te iba a dar un disco, pero si tuviera que dar un disco, te voy a mencionar dos. Uno, una de mis bandas favoritas es Slipknot. Y Ajá. el primer disco de Slipknot, que es el self-titled, ¿verdad? El Slipknot álbum, porque para mí tiene un significado. Ese disco, a mí siempre me ha gustado la música, whatever, pero en la etapa de mi vida, cuando ese disco salió y yo lo escuché, pues tuvo un significado y es un disco que a mí me encanta. Ese disco tiene ya como 22 años y todavía yo lo pongo y me dan ganas de brincar por todos lados. Sí, uno, Y otro disco que recomendaría, Mad Love de Robbie Dragon. muy bien. ¿Tienes una frase, una cita que sea tuya o de otra persona que te guste mucho? Hay sí, una cita que me dijo una vez un amigo mío y fue más o menos en son de relajo, pero es una frase que siempre se me ha quedado y yo pienso que tiene mucha lógica cuando tú ves las cosas de esta manera, ¿no? Como hablamos ahorita, en un balance, pero yo tenía un compañero de trabajo, de hecho, cuando yo trabajaba en Microsoft y yo tenía como que unos 22 años. Y yo creo que estábamos hablando pues obviamente todo el mundo tiene situaciones, todo el mundo tiene problemas y diferentes cosas, ¿no? Y un día yo creo que fue el papá del que se lo dijo, no recuerdo, pero un día él me dijo, yo te voy a decir algo que a mí me funciona. Y él me dijo, la frase es, la vida es fácil y uno es el que se la complica. Y aunque eso no es 100% de verdad, la realidad es que hay muchas cosas que uno mismo es el que se pone la presión. A mí me da siempre me causa mucho de esto de que hablar y muchas cosas, como decimos por acá. Cuando la gente, por ejemplo, piensan que algo va a pasar y como decimos, se va a un vaso de agua, de cosas que no han pasado. Sí. Y yo Yo creo siempre que la digo a la mayoría de la gente, gente vive de esa manera. sí, yo siempre digo a la gente como que frena un momentito, sí es bueno que tú evalúes las posibilidades, pero ahora mismo te estás yendo en Te una espiral, te digo yo, te estás en aquí una película, peliculando así. sí, y ya tienes, Sí, ya en lo que estás pensando tienes 20 problemas nuevos que la razón de esos problemas aún no ha pasado y quizá nunca pase. así mismo es.
Y para mí, o sea, la energía que tú gastas y el tiempo, o sea, el pensamiento y lo que eso te puede crear, es algo que, Es totalmente cierto. sí, es algo que, el tiempo, para mí el tiempo, ¿verdad? Es una de las cosas más valiosas que uno puede tener, Claro. si no la más. Tú sabes, sí es bueno que tengas consideraciones que puede pasar y que no, y que estés aware, ¿no? De cuáles son las cosas, pero no te vayas 20 pasos adelante en eso si son problemas y estás gastando tu energía ahí. Estoy completamente de acuerdo. Por eso es que hay que vivir en el presente, porque el pasado ya pasó y el futuro no ha llegado. Vamos a enfocarnos en lo que tenemos de frente. Así mismo Exactamente. es. ¿Qué es algo de ti o de tu vida que podría sorprenderle a las demás personas? Bueno, fíjate, en cuanto a la parte profesional, como te dije ahorita, cuando yo le digo a mucha gente, no, yo nunca terminé los estudios, eso sorprende mucho a mucha Claro. gente. Otra cosa que le sorprende mucho a gente cuando conozco es que yo no sé nadar. Y la gente, especialmente, ¿verdad? Uno, por igual, cuando uno va afuera, no entienden cómo es posible que tú hayas crecido en una isla que está rodeada de agua y no sepas nadar. Sí. Pero pasa más de lo que la gente Sí. se cree. En años recientes, ¿qué nueva creencia, comportamiento, práctica mejoró considerablemente tu vida? Lo que te mencioné ahorita, la parte de deportes y fitness y nutrición, este tipo de cosas. Cuando yo era más joven, estaba en la high, ese tipo de cosas, yo era bien activo, me gustaba, yo jugaba deporte, era bien activo. Y luego con los años, ¿no? Sí, a veces la vida se complica un poco, uno se va en otras Ujú. cosas, no le presta atención. Y tuve un tiempo que estuve bien fuera de todo eso. Y desde que lo retomé, te puedo decir que es algo que me ha ayudado, o sea, en todo, porque a veces la gente piensa que esto es por algo, por verse mejor o por hacer algo, pero la realidad es que todo, o sea, el tener buenos hábitos en Sí. cuanto a todo siempre te ayuda y te ayuda en todos los aspectos de tu vida, ¿sabes? El tú comer bien, por ejemplo, no solamente te ayuda ¿verdad? Con sobrepeso o al revés, ¿no? O estar desnutrido o whatever, porque puede ser de ambos lados, pero te ayuda en muchas cosas más. Tu mood mejora, tu ánimo mejora, ¿sabes? Hacer ejercicio, o sea, no solamente es porque Duermes ganes mejor. fuerza o te veas mejor, pero por cómo te sientes, por tu salud y esas cosas, ¿sabes? El dormir bien, por ejemplo, y estar Sí. descansado y todas esas cosas te ayudan en tantas otras cosas. Y eso ha sido algo que yo, los últimos 4 años, ha sido bastante fiel ahí, ha sido parte de mi vida. Y de hecho hice hasta un show de eso, de Men's Physique, y lo hice por ver cómo me iba y por tener la experiencia. Pero volvemos a lo mismo, balance. ¿Qué te gustaría aprender? Yo siempre quiero aprender cosas nuevas y fíjate, me gustaría aprender más fíjate, de la misma música. Ujú. Quizás a tocar diferentes instrumentos, ese tipo de cosas. Eso es algo que siempre me ha llamado la atención y que pues obviamente no he hecho quizás tanto. ¿Qué es una de las cosas más gratificantes que has hecho? Hay ciertas cosas, ¿verdad?, que me dan, ¿verdad?, cada cual diferente, pero que me dan mucha satisfacción. Por ejemplo, en el área, por ejemplo, profesional, a mí me gusta siempre que yo he completado proyectos que han sido cosas grandes, y no necesariamente porque sean grandes, ¿no? Pero es porque entiendo que el impacto que tienen va fuera de lo que estás quizás haciendo, en cómo eso puede ayudar a otras personas o cómo puede ayudar a ti. Siempre que he completado eso o que he dado algún tipo de training, ese tipo de cosas, que siento que mediante lo que estoy haciendo, ¿verdad? El propósito quizás de la compañía o personal o lo que sea que esté trabajando en ese momento, pero a la misma vez le estoy dando más oportunidad a la gente de que o aprendan o se beneficien o que esto cause, ¿verdad?, más efecto, pues esas son cosas que a mí me hacen sentir bien. Y también trabajando en compañía, por ejemplo, Microsoft tenía un programa que era para ayudar comunidades, ese tipo de cosas, y uno pues Ujú. hacía, una vez fuimos a instalarle unas computadoras en una biblioteca en Vieques, o sea, diferentes cosas así que eran para la comunidad, y pues obviamente tú perdonabas tu tiempo, ¿no? Y hacías tu trabajo allí para beneficio de otras cosas. Sí, la importancia de servir también. eh, Exacto, sí, y dar para atrás a la comunidad. claro, Absolutamente. claro, cómo no. Y pues, a mí, yo soy bastante, no diría que soy súper close con la familia, pero sí con mi familia inmediata. Y pues yo soy hijo único y así pues
yo sé que verdad que los padres no miran eso quizás del todo, pero obviamente uno siempre siente como que, por ejemplo, yo me siento que pues, mis papás hicieron lo mejor que pudieron y fueron a Bofan Beyond por mí, ¿no? Y cada vez que yo tengo la oportunidad, ¿verdad? Ahora que ya están más mayores Claro, y yo que soy hijo único, de hacer lo mismo claro. por ellos y por mis amistades y ese tipo de cosas, ¿sabes? Cualquier amistad que yo pueda ayudar en cualquier cosa, eso es algo que Un puertorriqueño o puertorriqueña que admires. en Puerto Rico hay muchísimo talento en Así muchísimas mismo cosas, es. ¿no? De verdad, te podría mencionar bastante, por ejemplo, yo soy bastante fan, por ejemplo, de Benicio del Toro. Me encanta como artista, me encanta su trabajo, las cosas que hace. Tuve la oportunidad de conocerlo, un tipo súper cool. Después me lo encontré varias veces en aviones. Cuando iba de Puerto Rico hacia Seattle no hay vuelo directo, pero hay, de hecho, no sé si todavía está, pero de San Juan a Los Ángeles había y me lo encontré como 10 veces en el avión. Wow. Draco también, ¿verdad? La música me gusta mucho lo que ha hecho, la música que hace, el arte que hace. Yo creo que lo más impresionante es que, ¿sabes? ¿Verdad? Y no es porque uno sea de Puerto Rico, yo soy bien consciente que hay muchísimos lugares en el mundo y hay muchísimas cosas impresionantes en el mundo y como te dije, me gusta explorar y ver las culturas y uno va a diferentes sitios y queda fascinado. Pero sí hay que decir que Puerto Rico por espacio, ¿no? Si tú lo llevas a espacio, la cantidad de talento, la cantidad de versatilidad que hay en cosas que se hacen en la isla y fuera de la isla por puertorriqueños. Increíble. Estamos en todos lados, En todas en lo que partes. sea, en arte, en lo que sea. Eso es Y si así. hay algo que yo sí te puedo decir, los puertorriqueños son, ¿sabes? Son bien, cuando hay algo que les gusta y lo hacen de corazón y son bien dedicados y son extremadamente, ¿sabes? Talentosos y exitosos en lo que hacen. Tú puedes buscar algo y siempre puedes decir, mira, hay un puertorriqueño que sobresale en eso. Así mismo es. Qué lindo. Así somos. ¿Y quisieras que te recordaran por? Quizás no le doy tanto pensamiento a eso todavía y yo pienso que es porque yo pienso que todavía me falta mucho por hacer. Lo que sí te puedo decir es que cada cosa que yo siempre trato de hacer, la trato de hacer, ¿verdad? Con amor, con mucho respeto a todo lo que sea y, ¿verdad? Y de la mejor forma posible. Después que yo creo que cuando tú haces eso, pues, las cosas hablan por sí solas y, ¿verdad? Lo que se vaya a decir de acuerdo a las cosas que yo hice, pues puede hacer como que, mira, en todas estas cosas, pues hubo un impacto o ayudaste a esto o ayudaste a los que vienen después, ese tipo de cosas. A mí una de las cosas que me gustaba mucho, hace tiempo yo no la hago, pero ahora la hago más en conferencias y eso por el trabajo, pero era dar training. Yo estuve también metiendo mucho training y a mí me gusta, ¿sabes? Dar el conocimiento y lo que yo aprendí. Mira, si lo mismo que estábamos, por ejemplo, hablando ahorita esto de economía o whatever, si yo no sabía esto, si lo supiera hace un tiempo, ¿no? Hace 10 años atrás. Y yo trato de cada vez oportunidad que tengo, en cualquier cosa ¿verdad? Que yo haga o que tenga conocimiento, trato de esparcirlo lo más que pueda para que las otras personas, pues, sí que sí, soy recordado quizás de alguna forma que en las cosas que hice, pues, las hice bien y traté ¿verdad? De ayudar y empujar y hacer el camino más fácil para los que vienen después, pues, yo creo que sería algo así. ¿Cómo las personas, ahora sí, Gerald, cómo las personas te pueden seguir en las redes y a tu proyecto Madera con Pique también? Yo utilizo mucho Instagram. Mi nombre, Gerald, LCT, pues esas son las iniciales de mi apellido, o sea, de mis dos apellidos. Pues Gerald, quiero darte las gracias nuevamente por el ratito, por los proyectos. Quiero desearte mucha suerte y mucho éxito en todos esos proyectos que tienes junto al pana Omar y al otro compañero Gato Madera, también con Madera con Pique y también mucho éxito ¿verdad? Con tus trabajos a diario de Zoom, que sigas creciendo en esta área. Eh, y aquí estamos, esta plataforma siempre disponible para tus proyectos futuros también. Cuando quieran, tengan algo que quieran compartir, ya saben que estamos Mil disponibles gracias, mil para gracias, ustedes. mil gracias por la invitación y por el ratito. Y sí, vamos a seguir haciendo diferentes cosas y nos mantenemos en contacto. Claro que sí. Muchas gracias y un abrazo fuerte. Igualmente, gracias.